Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo que lamentablemente no le alcanzó a México sobre Arabia Saudita. El conjunto dirigido por el Tata Martino triunfó frente al equipo asiático por 2-1 y necesitaba un gol más cuando estaba 2-0. Obviamente el tanto que llega sobre la hora por parte de Arabia Saudita terminó de desvanecer todas las chances del conjunto norteamericano. De hecho, México había convertido el 3-0, pero el gol fue anulado por posición adelantada, correcta posición fuera de juego para ese tercer tanto de México, por lo que México terminó quedando afuera básicamente por 2 goles, porque si hubiera convertido ese tanto que le faltaba, aún con igualdad, lo voy a estar contando al final cuando repase el grupo, no le alcanzaba, porque por tarjetas amarillas, por la regla del fair play, Polonia estaría clasificando igual, por lo que México, aún ganando 2-0, no hubiera alcanzado. Por eso ese tercer tanto que no llegó en el momento adecuado termina siendo algo doloroso para el conjunto mexicano, que a pesar de ganarle 2-1 a Arabia Saudita, se despide del Mundial de Qatar. Empecemos. Vamos a comenzar con la formación de Arabia Saudita. El entrenador francés Hervé Renard realizó 3 modificaciones y un cambio de esquema en relación a los 11 que habían perdido en la jornada anterior frente a Polonia. Salieron del equipo titular Mohamed Al-Buraik, Abdullah Al-Maki y Samid Al-Nahey, e ingresaron en sus respectivos lugares Sultan Al-Ghanam, Ali Al-Hassan y Hassan Al-Tambatki. Y además, como dije, el cambio de esquema pasó de jugar de una línea de 4 defensores a moverse con una línea de 5, con 2 carrileros y 3 defensores centrales. El 11 de Arabia Saudita para enfrentar a México fueron los siguientes: en el arco Mohamed Al-Owais, la línea de 5 defensores, el carrilero por la derecha fue Sultan Al-Ghanam, los 3 centrales Hassan Al-Tabaki, Abdullah Al-Amri y Ali Al-Bulashi, y el carrilero por la izquierda fue Saud Abdulhamid. La mitad de la cancha se la repartieron entre Ali Al-Hassan y Mohamed Kano, y los 3 delanteros fueron por un costado Feraz Al-Birakan, por el otro el capitán y número 10 del equipo Salem Al-Dawsari, y la referencia de área fue Saleh Al-Sheri. Y por el lado de México, 4 cambios y también un cambio de esquema en relación a los 11 que perdieron ante Argentina, aunque lo contrario a Arabia Saudita, porque el seleccionado conducido por Tata Martino había jugado con 5 defensores frente al seleccionado albiceleste, mientras que en esta oportunidad ha decidido volver a la línea de 4. Salieron del 11 titular Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Héctor Herrera y Andrés Guardado, e ingresaron Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Henry Martin. Los 11 de México para este partido fueron los siguientes: en el arco el capitán Guillermo Ochoa, los 4 defensores Jorge Sánchez por derecha, la dupla de centrales César Montes y Héctor Moreno, y por izquierda jugó Jesús Gallardo. En la mitad de la cancha Edson Álvarez y Luis Chávez haciendo las veces de 2 mediocampistas centrales, con Orbelín Pineda un poco más suelto delante de ellos, y los 3 atacantes, de un lado Irving Lozano, del otro Alexis Vega, y la referencia de área fue Henry Martin. Vamos a comenzar analizando el primer tiempo, donde claramente se vio lo mejor de la selección mexicana en esta Copa del Mundo. Después de 4 partidos donde verdaderamente el combinado azteca prácticamente no tuvo desarrollo de juego en ofensiva, en esta oportunidad sí se vio un equipo mexicano por lo menos con la intención de atacar. Es verdad también que por 5º tiempo consecutivo, es decir, primer tiempo contra Polonia, segundo tiempo contra Polonia, primer tiempo contra Argentina, segundo tiempo contra Argentina y primer tiempo contra Arabia, no logra convertir, pero sabía que estaba a 2 tantos de la clasificación, es decir, que convierta un gol el conjunto mexicano y que marque un gol el seleccionado polaco. Con esos 2 tantos, obviamente dependiendo de otro resultado, México estaba en la siguiente fase. Era muy complicado que México no dependiera de sí mismo, porque tenía que meter 4 goles o ganar por 4 goles de diferencia, 5-1, 6-2, y con ese resultado no iba a depender de lo que iba a pasar entre Argentina y Polonia. Sin embargo, lo primero que tenía que hacer México era ganar su partido, y en primera instancia, por lo menos, decidió ser un poquito más profundo, a lo mejor dejando algún hueco en defensiva, pero si tenés que ganar, lo único que queda es ir para adelante, y así lo tendió México en este partido. El conjunto árabe, por su parte, hizo lo mismo que en los anteriores compromisos: intenta tener la pelota, pero obviamente contra un rival que tiene más jerarquía no lo pudo hacer correctamente. 69% del balón para México y 31% para Arabia Saudita en esa primera parte, además de que perdió a uno de sus defensores, al lateral izquierdo Ali Aboushali, por una lesión bastante dura.
Es por eso que México se terminó parando mejor en este partido con una nueva formación. Recordemos, la mencioné antes, ingresó Orbelín Pineda en la mitad de la cancha como para armar una especie de 4-2-1-3 o de 4-2-4, básicamente con 4 atacantes, sabiendo de la necesidad que tenía México en este partido. En la primera etapa, 11 tiros al arco, 3 efectivos en los 3 palos para México, mientras que tan solo 4 tiros al arco y 1 entre los 3 palos para Arabia Saudita. Claramente el conjunto mexicano, con la movilidad del balón en la mitad de la cancha, con un Edson Álvarez que volvía a ser titular tras estar en el banco de suplentes en el partido contra Argentina, fue superior y merecía estar en ventaja en esa primera parte frente al elenco árabe, que poco hizo, sabiendo que ganando se aseguraba su clasificación a la siguiente fase. Un gol metía a Arabia Saudita en los octavos de final después de muchísimo tiempo, después de 28 años más específicamente, porque la última vez que Arabia Saudita había clasificado a los octavos de final había sido en Estados Unidos 1994, y un gol solo separaban al conjunto árabe de lograr nuevamente esa hazaña. Con esta igualdad, más sumada a la igualdad que estaban teniendo Polonia y Argentina, los clasificados eran los que estaban jugando en el otro estadio. Polacos y albicelestes estaban pasando a la siguiente ronda, mientras que los árabes, que estaban a tan solo un gol de la clasificación, estaban quedando afuera porque su juego no estaba siendo lo suficientemente productivo como lo había sido en el segundo tiempo, sobre todo en el arranque contra Argentina, y en gran parte del juego contra Polonia, más allá de perder por 2-0. En cuanto a México, claramente, como dije, la diferencia de gol para depender de sí mismo era demasiada, pero por lo menos estaba haciendo los méritos suficientes como para ponerse arriba en el marcador, algo que por la falta de efectividad no pudo conseguir en esa primera etapa, pero faltaban 45 minutos. Hasta este momento, si hablamos de tiempo común, en 225 minutos México no había logrado convertir un todo tanto. Además hay que agregarle todo el tiempo adicionado que los árbitros están agregando al final de cada uno de los partidos. Es por eso que México en el segundo tiempo iba a tener que realizar algunas modificaciones, o a su vez el Tata Martino iba a tener que seguir tirando el equipo para adelante. En el segundo tiempo, finalmente, cuando tan solo iba 1 minuto y medio, México logró abrir el marcador. Después de haber sido muy superior al equipo de Medio Oriente en la primera parte, Henry Martin, luego de un tiro de esquina, la desvían en el primer palo y el centro delantero termina convirtiendo la apertura del marcador para el conjunto dirigido por el Tata Martino, que necesitaba todavía 3 goles más, porque en ese momento Argentina solo le estaba ganando por un tanto a Polonia. México hizo lo propio y a los 7 terminaría convirtiendo el segundo tanto, un verdadero golazo de tiro libre de Luis Chávez, y México ahí empezó a adelantarse cada vez más en el campo de juego. De hecho, los números así lo demuestran. En total, 61% de pelota para el equipo norteamericano y tan solo el 39% para el conjunto árabe, y total de intentos 26 para México, 10 para Arabia Saudita, 11 tiros efectivos al arco contra 2 del equipo árabe y 8 tiros de esquina a favor contra solamente 1 del equipo conducido por Herb Renard. Llegaba otra buena noticia del partido entre Polonia y Argentina, porque había otro tanto del copiro albiceleste, lo que provocaba que México tuviera que marcar tan solo un gol más para clasificar a la siguiente ronda. Iba a terminar segundo detrás de la Argentina, y lo hizo por medio del ingresado Uriel Antuna. Sin embargo, el tanto fue correctamente anulado por fuera de juego, y en México no se desesperaron, siguieron buscando el gol. Hubo muchísimas ocasiones, de hecho el arquero Mohamed Alouais le salva un gol prácticamente hecho a el Chucky Lozano, a Irving Lozano, y México seguía lamentándose. Obviamente también podía existir la posibilidad de que Argentina le convirtiera otro gol a Polonia. En ese caso, México también estaría pasando, pero dependiendo de sí mismo, marcando un solo tanto, México no podía dejar de pasar esta oportunidad. Siguió atacando, siguió intentando, pero el arquero árabe empezó a convertirse un poco en figura y la falta de efectividad empezó a hacerse notar en los jugadores mexicanos. El equipo de Norteamérica había clasificado siempre a los octavos de final desde 1994 en adelante, por lo que en esta Copa del Mundo no querían ser la excepción y buscaban nuevamente pasar de fase. Sin embargo, tanto ir a veces no tiene lamentablemente la recompensa, y es por eso que en una jugada aislada, en el 5º minuto de descuento, Salem Al-Dawsari, el número 10 y capitán de Arabia Saudita, luego de una buena pared con Mohamed Cano, termina marcando el definitivo 2-1. Descontaba a Arabia, y a México ahora sí, se le iban absolutamente todas las posibilidades de clasificar, porque tenía que convertir 2 tantos en los 2 minutos de descuento que faltaban. México queda eliminado del Mundial de Qatar, después de tanto tiempo haber intentado
clasificar al quinto partido, ¿no? Porque México siempre era una selección que pasaba la fase de grupo, llegaba a octavos de final y lamentablemente en esa fase quedaba afuera de los torneos. En esta oportunidad, lamentablemente dice adiós bastante tiempo antes de lo que nos tiene acostumbrado. Argentina termina clasificando primero y Polonia, por diferencia de gol, termina pasando como segundo. Mucho tiene que ver el arquero polaco Szczęsny, que tapó 2 penales, pero también no hay que olvidar que el Memo Ochoa tapó un penal a Lewandowski en la primera fecha. Si el 9 del Barcelona hubiera convertido ese tanto para Polonia, México ni siquiera hubiera estado tan cerca de clasificar. Así que México se queda con las ganas de pasar a la siguiente fase. Lamentablemente no podrá seguir disputando la Copa del Mundo. Por el lado de Arabia Saudita, buen debut frente a la Argentina, pero después, lamentablemente para ellos, no pudieron repetir nuevamente esa actuación. Y así finalizó el grupo, 6 puntos para Argentina, clasificado, 2 victorias, le ganó a Polonia y a México, ambos por 2-0, derrota en el primer partido contra Arabia Saudita. Polonia, segundo, termina pasando por diferencia de gol, producto de un triunfo frente a Arabia, un empate frente a México y una derrota, la de hoy frente a la Argentina. Como convirtió 2 goles y le metieron 2-0 de diferencia, termina estando por encima de México, aunque hay que aclarar que más allá de que México ganó por 2-1, el 2-0 tampoco le alcanzaba, porque supongamos que México ganaba 2-0, iba a terminar con 2 goles a favor, 2 goles en contra, lo mismo que Polonia. En el partido entre sí igualaron 0-0, por lo que iba a empezar a contar la cantidad de tarjetas amarillas que recibieron en los 3 compromisos. Polonia recibió tan solo 5 y México 7, por lo que sí o sí México necesitaba un tanto más de la Argentina o convertir un propio gol frente a Arabia Saudita. Por eso México con 4 puntos queda eliminado del torneo, mientras que Arabia sorprendió en la primera fecha al ganarle 2-1 a la Argentina. Sin embargo, no pudo mantener ese ritmo y perdió los 2 siguientes compromisos, finalizó último con 3 puntos.